Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a compartir una nueva entrega de Hora para Creer aquí en la pantalla de Canal 5 y también a través de las distintas plataformas, tanto YouTube como también a través de Facebook y demás, que retransmiten este programa semana tras semana, después de un breve parate que, bueno, lamentablemente por tema de frío y las afecciones respiratorias no pudimos estar la semana pasada, pero hoy ya recuperándonos y regresando a la pantalla como todos los jueves 18 de junio. Mañana se está conmemorando un nuevo aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas y comercialmente además es el Día de los Abuelos, así que invertimos y ya aprovechamos al principio de este programa para recordarte que en Invencible está el mes del polar. Te podés llevar 2 prendas y la segunda unidad tiene el 40% de descuento, una oportunidad perfecta para aprovechar, llevarte ropa de calidad con descuento y hacerle un lindo regalo también a los abuelos y, por qué no, para uno mismo. Hay que aprovechar, son los momentos ideales en Invencible, en los dos locales, tanto de Beltrán como de Calle Uruguay. Tenés este gran descuento, 40% en la segunda unidad en ropa polar. Y hay mucha, además, tanto para varón como para mujer y, por supuesto, también para niños. Estamos en realidad en un clima mundial, prácticamente todos, en mayor o menor medida están atentos a lo que ocurre allí en el norte del continente, pero independientemente de ello, aquí en Salto, las noticias continúan siendo generadas y no por ello nosotros vamos a dejar de abordar temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con los servicios esenciales que cumple y presta la Intendencia de Salto. En un ratito vamos a estar hablando con el director general del área ABC, que es un área nueva y que de alguna forma nuclea servicios públicos, obras y también el sector recolección. Hablamos del mayor retirado Sergio Acuña para saber cómo se está planificando esta ya segunda mitad del año. También vamos a estar hablando de cuestiones políticas y del trabajo legislativo departamental con el profesor Regino López, pero al principio, en este primer bloque, vamos a hablar de algo que en realidad es una nota que le hicimos el pasado lunes. Estuvo aquí en Salto Luis Parodi, que es el director nacional de la Dirección Nacional del Liberado, la DINALI. Hace algunas semanas atrás nosotros planteábamos una situación que es bastante llamativa en nuestro país, y es que al Uruguay por mes un privado de libertad le cuesta alrededor de $1.000. Mantener a una persona tras las rejas privadas de libertad cuesta $1.000 por mes en promedio. Pesos más, pesos menos, en realidad son cerca de 40.000, pero es una cifra que llama mucho la atención teniendo en cuenta en la mayoría de los casos las condiciones de reclusión, que no son las mejores ni mucho menos, porque la mayoría de los procesados que hoy están privados de libertad no tienen ni siquiera las condiciones ideales dentro de las celdas, en las que están gran parte del tiempo, así como no tienen actividades recreativas, de ocio, de esparcimiento, ni laborales. Y por ese motivo está la Dirección Nacional de Liberado, que opera bajo la órbita de Mides. Hay cerca de 1.500 personas que están de alguna forma involucradas en todo el país con la DINALI, y Parodi estuvo aquí en Salto, mantuvo una reunión con diversas autoridades, hablamos con él para saber su opinión al respecto de cómo está funcionando el sistema penitenciario en Uruguay, si efectivamente es la solución brindarle otras alternativas para reducir, no evitar por completo porque es imposible, la reincidencia, bajar los niveles de reincidencia que también son preocupantes en nuestro país. Y de paso aprovechamos para hablar con el director departamental de Mides, el licenciado Jorge Basturem, quien brindó también algunos detalles del trabajo que está haciendo la DINALI aquí en Salto, que trabaja de forma transversal con otros programas, que también le da oportunidad laboral y primeras experiencias a personas que recientemente han recuperado la libertad y que están buscando alternativas, una salida laboral, ya que les cuesta mucho al momento de recuperarla justamente reinsertarse en el mercado, y son personas que buscan esa segunda oportunidad, ejemplos de superación que siempre está bueno poder repasarlos y conocerlos. Así que vamos a esta nota, cambiando un poquito el formato habitual, en este sentido, porque bueno, Parodi estuvo solamente el lunes, nos pudo atender amablemente durante un rato en horas del mediodía, estuvimos dialogando con él allí justamente en el local del Mides de Vilar de Bo, tanto con él como con el director departamental, y esto fue lo que nos dijeron. En el día de hoy nos visita Luis Parodi, director nacional de DINALI. Él, junto con su equipo, con Fernando y el equipo local, se está trabajando en distintas actividades, una jornada doble, porque en realidad hoy tenemos varias actividades y mañana va a haber un encuentro regional de DINALI que se va a desarrollar acá en Salto. Pero en el día de hoy tuvimos un par de reuniones, en primer lugar con la Universidad de la República,
donde se está trabajando las posibilidades de establecer más lazos y acuerdos interinstitucionales para trabajar con la población liberada en los procesos de educación, formación, pero también en los procesos de integración social en distintas dimensiones. Posteriormente tuvimos una instancia que se está desarrollando en estos momentos con pasantes en distintos programas, en el programa Accesos y en pasantías que se entienden también con el correo, pasantías laborales de 2 años de duración, que permite a la persona una vez que es liberada el poder desarrollarse profesionalmente en ese ámbito institucional, que es fundamental, ¿no? Cuando uno necesita reconstruir lazos, el trabajo siempre es el principal elemento de inclusión social. Entonces, no solo garantizar el ingreso, que es fundamental, sino reconstruir lazos con compañeros de trabajo, con una rutina, una disciplina que me permita reinsertarme socialmente. Y en eso estamos. En la reunión recién veíamos un número importante de personas que están realizando pasantías en OCE, en la cocina del hospital, en policlínicas barriales, pasantías que se están haciendo también en la Intendencia Departamental, en Vialidad del Ministerio de Transporte y en el correo que mencionaba recién. Eso nos habla un poco de varias instituciones que están recibiendo estos pasantes, aportando lo que es procesos de integración social. ¿Está medido cuán difícil es para un privado de libertad que recupera su libertad reinsertarse en el mercado laboral? Sí, hay mucha información en relación a eso, hay números que nos alertan que tienen que ver con el nivel de reincidencia. En Uruguay ese porcentaje es muy alto, muchas personas reinciden en actividades delictivas que implican interrumpir procesos de inclusión social. Entonces, la inserción laboral es un elemento y un factor clave que permite cortar con el círculo de reincidencia en la actividad delictiva. O sea, personas que reinciden que después declaran que lo hacen porque no consiguen trabajo, o sea, su forma de subsistencia no encuentran una salida. Exactamente, es parte de un proceso de reincidencia en el delito a causa de sostener la imposibilidad de acceder al trabajo, a la vivienda, a los derechos básicos como para insertarse socialmente. ¿Y en Salto cuántas personas están participando? En realidad INALI trabaja con un número importante de personas. En la reunión de hoy lo que teníamos unas 20 personas que están en pasantías laborales en estas instituciones que recién mencionaba. Pero INALI trabaja con muchísimas personas. El MIES a su vez tiene otras líneas de trabajo con personas privadas de libertad. Particularmente el programa Uruguay Crece Contigo trabaja con las mujeres que tienen niños en la unidad 20 del INR. En Salto hay aproximadamente entre 15 y 16 mujeres que tienen niños menores de 5 años en el instituto. Y bueno, también es otra línea de abordaje importante. Además, el MIDES está cubriendo junto a INAHU y la Intendencia el transporte de esos niños a los centros educativos, a CAIF y a escuela, para que los niños tengan todos los días salidas y garantizar el derecho a la educación. Son líneas de trabajo que hay que sostener y profundizar, porque evidentemente es por ahí donde va la posibilidad de pensar en la inclusión social de estos ciudadanos. Hace algunos días atrás yo estuve trabajando en un informe para Diario El Pueblo, hablando de cuánto cuesta un privado de libertad en promedio por mes al Uruguay. Estamos hablando alrededor de los $1.000, pesos más, pesos menos. Sí. Es mucho dinero para tener una persona privada de libertad y en las condiciones que tienen las cárceles hoy, ¿verdad? De hacinamiento, de ocio prácticamente total. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo está trabajando la DINALI en ese sentido con las personas que recuperan la libertad? Porque sabemos que uno de los grandes cuellos de botella, los grandes desafíos que tiene la persona que estuvo privada de libertad por cualquier motivo, es la reinserción social y la reinserción laboral, sobre todas las cosas. Sí, yo tengo te cuento que estamos haciendo, pero yo tengo una pequeña diferencia. Yo creo que lo que haga la cárcel es importante. No es el afuera. Si viene sin ningún tipo de proceso, si viene, por ejemplo, no solo los $1.000, si él sale no creyendo en ninguna institucionalidad, que es lo que pasa en realidad, no creen en mucha cosa institucional porque la institución última que están, ¿no? Entonces uno tiene que revertir eso. La única forma que yo tengo es revertir eso para que empiece a creer en alguna institución. Porque todos nosotros somos producto de eso, vivimos y morimos en instituciones.
Eso es el trabajo más difícil. Más el Estado que está presente en toda nuestra vida en Uruguay, ¿no? Pero el Estado en la cárcel está, pero bueno, no tiene buena prensa, digamos. Entonces, recuperar eso es una tarea de INALI con los que llegan a INALI, ¿no? La INALI es voluntaria, o sea, hoy andamos alrededor de los 1.500 en total en todo el país que tenemos algún tipo de relación. Algunos ya están en pasantías, en trabajo protegido, otros ya tienen cooperativas, otros ya están en cooperativa de vivienda, porque la idea de INALI es una escuela de democracia. Nosotros entendemos que esta gente está fuera de la democracia. Entonces, si en la medida que nuestro ejercicio sea democrático, tenemos la ilusión de que eso va a generar un ciudadano con responsabilidades y obligaciones, con obligaciones y derechos, que es lo que pretendemos todos. La INALI se trata de recuperar esta cosa no institucional, transformarla en que todo lo que hagamos tenga que ver con algún grado de institucionalidad. O sea, si trabajo, ¿por qué trabajo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué significa el trabajo? ¿No? ¿Qué importancia tiene eso en la vida, papá? ¿Qué importancia tiene la cultura? Entonces, en Montevideo estamos ofreciendo un paquete de situaciones de teatro, cursos, biblioteca, o sea, un lugar que no sea solo trabajo, ¿sí? Que lo que podemos ofrecerles es una cosa institucional un poco más potente, ¿no? Porque el ser humano tiene derecho a transitar por esos lugares, simple. Nosotros tenemos que nuestros ciudadanos, sea cual sea, tienen derecho a andar circulando por el arte, la cultura, el trabajo, la educación, el placer, la recreación. Todos tenemos derecho a eso, simplemente es poner lo que podamos al servicio de que se respeten los derechos. ¿Y cómo se está haciendo para captar a las personas que recuperan la libertad? Porque me hablabas de cerca de 1.500, que en realidad para la población carcelaria uruguaya y para quienes ya han recuperado la libertad es un número relativamente bajo todavía, ¿no? Sí, es bajo, pero para los 1.500 es importante. Sí, hay un número que salen de la cárcel entre 30 y 40, son números que nunca tienen un fundamento del todo estudiado, ¿no? ¿Cuántos llegan? Y bueno, llegan muchos, pero llegan por cosas puntuales. Algunos llegan por la canasta o por cuestiones muy puntuales y después no lo vemos más. El no verlo más significa algunos que caen de nuevo y algunos que encuentran alguna solución familiar o barrial o lo que sea que les permite, o algún vecino que todavía lo conoce de antes, entonces, pero sí, el que llega se le ofrece eso. ¿Cuánto? Y bueno, eso no lo tengo claro porque en realidad estos números que se manejan, yo no digo que no sean ciertos, el tema es que de los 30 que salen yo no sé si todo tiene necesidad de INALI. ¿Sí? Yo tengo la sensación personal de que los que están muy metidos en el delito, muy metidos, difícilmente lleguen. O los que tienen algún sustento posible, o la mujer, o la esposa, o el padre, ¿no? ¿Qué hay? Todavía existe eso. No recurren a INALI. El que llega a INALI es el que está, me parece, en un proceso de salir del delito o muy hecho pomada, digamos, con tema consumo, calle, es decir, es la población que nos llega. Quizás estamos intentando que la Federación de Estudiantes, que los que están estudiando en cárcel se acerquen a INALI, en Montevideo lo logramos, la Federación de Estudiantes Liberados, que así se llaman, funcionan de INALI, ahí lo que hacemos es prestar el local y nada más, y acompañar, porque el otro lío que tenemos es que la gente sale sin mucha capacitación, en muchos de los casos, y la otra cuestión que sale sin mucho hábito de laburo, porque en realidad, ¿por qué tenerlo? ¿No? Porque tampoco dentro de la cárcel también tuvieron la posibilidad de trabajar o desarrollar algún tipo de oficio. Muchos no, o el trabajo que tuvieron en la cárcel es muy precario, muy sin derechos, ¿no? Entonces todo esto compite contra... Y después un tema de capacitación, ¿dónde se insertaría? Y la pregunta es, ¿por qué laburaría si en realidad no está incorporado a su vida el trabajo? O sea, no hubo nada que interrumpiera ese ciclo delitivo, calle delitivo, de robo, en su estafa, lo que sea. ¿Qué es lo que pasó para que interrumpa eso? ¿Sí? ¿Qué es el trabajo educativo? ¿Qué es lo que pasa en la vida de la gente que en algún momento pueda interrumpir un proceso? ¿Qué pasa? Puede ser el amor, puede ser
puede ser una intervención educativa, que es lo que intentamos hacer, interrumpir un proceso de un círculo jodido para transformarlo en un círculo social. Porque lo que se trata es que esta gente vuelva a tener circuitos sociales que lo sostengan, como a nosotros. Nosotros nos sostienen los circuitos sociales, el afectivo, el trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para cambiar los circuitos? ¿Sí? El consumo de drogas es un tema importante. El consumo en su expresión, el consumo no como un tema moral, sino como un tema de que lo imposibilita de circular socialmente, ¿sí? Yo no hago un tema moral con que consumo no. Posiblemente hay mucha gente que consume y funciona socialmente, ¿sí? El tema es que a veces el consumo de nuestra población es más complicada, lo inhabilitan a otro tipo de circuitos, ¿sí? O van hacia el robo, o no cumple con el trabajo, o lo que sea. Entonces, es por eso que el tema consumo se transforma en importante, porque lo imposibilita de circular como uno pretende para cualquier ciudadano uruguayo, ¿no? Claro, está claro que no todo aquel que consume delinque, pero No. sí hay cierta correlación. Puede haber cierta correlación, pero aunque no lo hubiera, el que consume y no puede cumplir con hay que preocuparse, porque en realidad está fuera del ámbito de la circulación democrática, digamos, ¿sí? Porque no cumple con el trabajo, por las razones que fue. Ese es el problema del consumo, ¿sí? Y de la adicción ni hablar, pero del consumo en general. En realidad, cuando el que consume y más o menos funciona, ni te enterás de que consume, porque va a trabajar, digo, ¿no? Cumple con los requisitos sociales que se le exigen. ¿Y acá en Salto cuál es la situación, Parodi? En Salto de Dinali tenemos 2 personas que hoy estábamos en acceso, que tienen un cupo de liberado. Tenemos pasantía en Correo, en Inda y en OCE, no muchas, son 2, 4 personas. Nos gustaría estamos trabajando con las 2 compañeras para ver si podemos, junto con el MIDE, porque somos parte del MIDE, que los proyectos MIDE sean para todos y entremos ahí en ellos. Estamos trabajando en propiciar emprendimientos productivos de ellos mismos. Tenemos una cierta plata que no es mucha, pero ponerla al servicio del proyecto, o sea que la persona pueda hacer un proyecto con el referente de INALI y llevarlo a cabo, ¿sí? Y esta plata la pueda devolver en un tiempo. El tiempo se estipula más en el acuerdo que en lo financiero, ¿sí? Lo que nos interesa es que él se comprometa a hacer un acuerdo y lo pueda cumplir, aunque sea en un tiempo más largo, ¿sí? Esa es una vía. No sé, estamos débiles, no nos engañemos. Son 2 personas para todo el departamento. Que trabajan mucho, pero bueno, tratamos de apoyar desde Montevideo lo que podemos en este sentido de hacer este tipo de encuentros. Venimos, charlamos. Con MIDE hay una relación excelente, entonces eso permite que muchos de los programas MIDE atraviesen también liberados. El refugio tiene liberados, hay una cantidad en acceso que estamos ahora, Uruguay Impulsa, tenemos un cupo para liberados. Eso es lo que más o menos tenemos. Lo otro que quería preguntarle es con respecto a esta política de Estado, hacia dónde va el Uruguay ahora en cuanto a intencionalidad de justamente brindarle otro tipo de garantías y oportunidades a las personas que recuperan la libertad, que ha generado, por supuesto, polémicas entre la ciudadanía, porque se habla mucho de los altos índices de desempleo, lo difícil que es encontrar un trabajo y brindarle, por ejemplo, una vivienda o un trabajo a un liberado, ¿no? Que es tal vez de las personas o de los grupos más estigmatizados socialmente en nuestro país. ¿Le parece que es una buena iniciativa, que este es uno de los caminos a recorrer? Yo creo que ahí viene interesante lo que me decís. Yo creo que tiene razón la gente que plantea eso, decir, bueno, ¿y por qué a mí no? Es razonable. Me parece que el tema es político, creo que ahí la política tiene que discutir con la gente y explicarle por qué es necesario que también esta gente vuelva, porque si no nos van a seguir dañando, es muy simple. Es decir, yo si veo solamente el hecho que a él le dan y a mí no, y yo me porto bien, estoy negando de que primero que él tiene que volver de otra forma, si no me va a seguir dañando, y es un círculo infernal, y yo voy a terminar cada vez más encerrado, ¿sí? Con más seguridad todo el tiempo, en realidad voy a perder libertad, de alguna forma.
Pero me parece interesante, es una discusión política que yo creo que no entiendo por qué no se da un poco más frontalmente. ¿Por qué yo no explico a la gente por qué el Estado hace determinadas cosas? ¿Sí? Y bueno, y sí, habrá gente que no está de acuerdo, y razonablemente. Yo, el otro día en Montevideo tengo gente que labura por 30.000 pesos por mes, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo de decirme, pero yo crío a mis hijos, estoy tecleando, ¿por qué? No, sí. ¿Por qué no a mí? Digamos, ¿no? Bueno, ahí es una discusión política que yo creo que habría que confrontar con la gente y decirle, sí, lo hacemos porque me parece que es una vía de evitar que nos sigan dañando. Que recuperemos a alguna gente para que llegue al nivel suyo. ¿Sí? No es un enemigo, es alguien a recuperar para que no nos sigan dañando. ¿Sí? Ese es el desafío, me parece, de que... Justamente los índices de reincidencia comenzarían a disminuir. Debería, y si no, nos equivocamos de vuelta, ¿sí? Debemos ser sinceros y debemos ser serios. Si nosotros dentro de 2 años evaluamos y los índices no bajaron, quiere decir que hay que volver a buscar la vuelta. Yo creo que hay que buscar siempre la vuelta, ¿no? Pero bueno, ahí ya es una discusión más filosófica. Porque lo otro es la perpetua sin decirlo, ¿sí? El Uruguay tiene que definir esas cosas. No estamos de acuerdo con la perpetua, bueno, entonces significan determinadas cosas, ¿sí? Porque la perpetua en realidad es entregarse. La perpetua es decir, el Estado no pudo, la universidad no pudo, no pudimos, yo creo que eso me parece complicado. Pero en algunos países se ha resuelto así, yo no estoy de acuerdo. Porque es la entrega, es decir, bueno, hay un grupo de gente que nada se puede hacer y ahí me parece que ahí perdemos como sociedad. Las ganas, la ilusión, el pensar en términos de integración, pensar eso me parece que nos dignifica como sociedad. Más allá que es mi laburo, digamos, ¿sí? Pero es una discusión, yo creo que hay que dar estas discusiones. Y es más, con el mayor respeto, y lo quiero decir a toda la gente que pueda decir, pero ¿y cómo? Tiene todo el derecho a pensar eso, ¿sí? Creo que hay que salir a explicar por qué, y bueno, y bancarse que haya gente que no esté de acuerdo, y sí. Pero es muy razonable el planteo de que la gente diga, pero ¿no? Yo estoy tecleando, banco 5 gurises, ¿por qué no a mí? Y yo lo que sugeriría es que busquemos la vuelta para que esa gente también encuentre algunos caminos de solución, ¿no? Para que no quede blanco y negro. Que le exija al Estado también, o nos exija a nosotros, algunas soluciones y se organice para pelearlas. No es no dándoles a estos que, ¿no? Es logrando que todos tengan alguna posibilidad. Reiteramos el agradecimiento al licenciado Jorge Basturem, director departamental de Mides, y también al director de la DINALI, Luis Parodi, quien nos brindaron amablemente estos minutos para hablar sobre estos temas referentes a los programas de la dirección, así como también la situación en Salto y el país de las personas que recuperan su libertad. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche. En unos minutos estamos de regreso. Cuando hay escudo, disfrutamos tanto que cuando alguien en la previa pregunta: ya cabro, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Porque cuando hay escudo, la previa no existe. Disfrutamos tan intensamente que la previa es el carrete. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. Cado, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos.
Prepárate para descubrir una nueva forma de comprar en Quaraí y Barra do Quaraí. Targ Duty Free, el más nuevo free shop de la región. El espacio más completo en indumentaria, alimentación, bebidas, electrónicos, perfumería y mucho más. Para que aproveches con calidad, sofisticación y condiciones especiales de pago. Todo lo que buscas en un solo lugar, con la experiencia y la atención que vos te mereces. Targ Duty Free en Quaraí y Barra do Quaraí. ¡Te esperamos! Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2026. Transmisión automática, 4x4, doble pantalla integrada digital, alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal, cargador inalámbrico, tecnología OnStar, tapizado en cuero, cámara de reversa, llantas, barra antivuelco y lona marítima. Garantía 5 años o 150.000 kilómetros. Entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Valle 2210. Chevrolet Salto. Bueno, estamos ya de regreso en esta jornada de jueves, hablando en la previa y durante la pausa con el director general de ABC, que es la nueva área, o nueva dirección general en realidad, determinada por este nuevo organigrama del gobierno departamental de Salto, el mayor retirado Sergio Acuña, que nos está acompañando y a quien agradecemos, como siempre, que se haya tomado unos minutos para estar con nosotros aquí, dialogando, bueno, transmitiendo y respondiendo algunas inquietudes de la población, sobre todo porque somos interlocutores y tratamos de plantearlas para que ustedes puedan responder. Buenas noches. Bien, buenas noches. Con mucho gusto estamos por acá y bueno, a la orden para dialogar y ver qué le podemos buscar la vuelta a este tema de las calles. Exacto, bueno, las calles que tal vez es la preocupación que más se escucha, ¿no? El reclamo que más se escucha en la población, pero esto comenzó como en realidad un desafío personal, me imagino, para Sergio Acuña, por la confianza dada en su momento por el intendente Carlos Albizu, porque pasaste a conformar un equipo de gobierno, pero hoy tal vez tenés un rol mucho más importante, teniendo en cuenta de que la Dirección General ABC tiene a su cargo la Dirección de Obras, la Dirección de Servicios Públicos y, si no me equivoco, también Recolección y Barrido, ¿verdad? Y Ordenamiento Territorial. Y Ordenamiento Territorial. O sea, son 4 áreas realmente muy importantes y que son tal vez las que tienen mayor cercanía con la población en general, por el hecho de que si alguien reclama por las calles, corresponde a ABC. Si es por la iluminación, también. Si es por levantar podas y recolección de barrido, de residuos, también. O sea, prácticamente gran parte de la función de la Intendencia recae en justamente ese ABC, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío muy importante, una responsabilidad muy importante para mí y para el equipo, porque yo obviamente que encabezo un equipo que sin él sería imposible. Tú nombraste recién ahí un poco cercanía, que es otra de las direcciones generales que hoy tiene este nuevo organigrama y que justamente estamos trabajando muy de cerca, porque los reclamos muchas veces se canalizan por ahí. Se canalizan por ahí. Ahí está comisiones vecinales, está descentralización. Exacto. Hay varias áreas también importantes en cercanía. Exacto. Más allá de la planificación que desde el ABC estamos encaminando, que obviamente la tenemos hasta el año 2030, cercanía nos trae todo aquello que es el reclamo de la gente por algún tema puntual o de todo tipo, de calles, de iluminación, de todo tipo, pero que mediante las comisiones vecinales nos están haciendo llegar. Y en ese sentido nosotros vamos haciendo lugar dentro de la planificación que tenemos, o a su vez informándoles en qué momento vamos a llegar a esa instancia. Hoy tal vez el problema más importante que están teniendo puede ser con el tema bacheo, no llegar en tiempo y forma como desearían a cubrir el tema bacheo. Sí, lo que tenemos que recordar que verdaderamente, como siempre he venido diciendo lo mismo, nosotros ya excusas no ponemos, en realidad nos estamos haciendo cargo de una tarea que nos encomendaron y que realmente el bacheo es una de ellas, que en general lo que nos propusimos es ir tratando de que el bacheo se fuera a lo que realmente es, que es un mantenimiento. En realidad estamos tendiendo a ir a hacer nuevas calles. Claro, no es un trabajo definitivo, no es que el bacheo se hace y eso queda así.
el bacheo de cualquier manera, como decía, como es de mantenimiento, por supuesto que hay que mantenerlo, pero nosotros apostamos a ir a hacer las calles nuevas, todas aquellas que ya no admiten más un bacheo, que si se le hace un bacheo arriba de lo que está hecho ya es porque, es decir, todavía no llegamos, pero realmente vamos a ir llegando a que esas calles en definitiva se hagan a nuevo. Estamos ahora planificando, ya lo anunció el intendente, de que vamos a ir a 5 licitaciones, a 5 barrios distintos para ir ocupando todas aquellas calles que ya las tenemos definidas, obviamente, para transformar esas calles en nuevas. Mientras tanto vamos también por la administración, con la intendencia, siguiendo la planificación que habíamos hecho a principio de año. Pero vamos a reforzar con las empresas porque evidentemente los plazos corren, el tiempo amerita que pisemos el acelerador con ese tipo de trabajos de calles en general. No obstante eso, además de eso, con respecto a lo que es el financiamiento a largo plazo, está previsto las avenidas, todo ese paquete de infraestructura que tenemos de transitabilidad, que próximamente, yo diría que obviamente este año ya comenzamos a ir por la avenida Rodó, por la avenida Oribe, por la Pascual Arriague. Que son las primeras 3 que se nombraron, ¿no? En principio, este año, la idea es que ya se arranque con esas 3 avenidas. Sí. La avenida Manuel Oribe puntualmente es una avenida que ha dado mucho dolor de cabeza a todas las administraciones, ¿no? Desde que se hizo a nuevo, y bueno, todo el mantenimiento posterior, el problema que hubo con la empresa ya más que conocido. ¿Qué está planificado para esta avenida Oribe? ¿Se va a hacer a nuevo por completo? ¿Se va a reaprovechar algunos tramos que en realidad funcionaron y que el material todavía resiste? Hay zonas que tienen hormigón, zonas de allí frente al barrio Nuevo Uruguay que también han funcionado bien la propia carpeta asfáltica. Sí, ahí en la zona que tú nombrás del hormigón, capaz que ahí el proyecto incluye reformular un poquito la transitabilidad porque no está muy claro verdaderamente. No está clara la transitabilidad, cuando uno viene a veces tiene dudas un poco, sobre todo cuando ingresa a la ciudad, sobre todo ese cantero y canalizador ahí va a haber alguna reformulación. De cualquier manera, lo que se ha hecho sí son estudios del suelo y también estudios de seguridad que se han encomendado, que ya están pronto y están incluidos en el proyecto, que van a permitir justamente ver de qué manera se actúa en cada uno de los tramos. Pero en verdad, en todo el tramo, desde ahí del Obelisco hasta la Ruta 3, va a ir una carpeta asfáltica nueva, tipo la ruta, para que tengan una idea la gente, que va a quedar seguramente un trabajo que va a dar muchos años para adelante. Bueno, estamos viendo el trabajo que se está haciendo también acá en Avenida Ramón J. Vinci y Apolón, que es con una carpeta asfáltica, pensando justamente en eso, ¿no? De que debe llevar carpeta asfáltica a aquella avenida o calle que tiene un tránsito intenso, sobre todo, porque no amerita sino una inversión tan grande que tal vez con otro tipo de material un poco más económico se puede solucionar. Obviamente, esa es la idea. La transitabilidad, el tipo de tránsito que circula es un poco lo que va a demandar. Todas las avenidas que hemos nombrado van con carpeta asfáltica, sin ninguna duda. ¿Qué pasa con Pascual Arriague? Pascual Arriague tiene la particularidad de ser la perimetral sur de la ciudad, pero que además tiene un tránsito pesado, muy intenso, sobre todo por los camiones que van y vienen al frigorífico, y eso obviamente que no va a disminuir ni mucho menos. ¿Se va a redistribuir ese tránsito, a enviarlo por otro lado, o se está buscando justamente que Pascual Arriague sea una vía de tránsito para el ingreso y salida de camiones? La Pascual Arriague es una vía que va a quedar con una carpeta asfáltica como una ruta, como decía. O sea que va a admitir el tránsito pesado. Tenemos allí algunas empresas, obviamente también constructoras que están en la zona y que tienen un tránsito pesado, lo cual amerita que la avenida, el paquete estructural que tenga esa avenida sea adecuado para resistir eso. Y en realidad, la Pascual Arriague, como decía, va desde el ingreso a Salto, de Cuatro Bocas hasta la Costanera. Se va a enganchar también con el PDGS que está de lo que es Saladero, también que cruza por ese lado allí, y evidentemente que también vamos a estar trabajando seguramente
en lo que es la avenida que va al aeropuerto, la avenida Solari, también yendo tanto hacia el norte como hacia el aeropuerto, hacia el sur. Eso también vamos a estar acondicionando, no solamente con lo que es la transitabilidad del pavimento, sino también con la iluminación. Bueno, Avenida Solari habló con propiedad porque vivo ahí, pero es una zona que sobre todo para el que llega a Salto, a través del aeropuerto, que cada vez son más las personas que justamente utilizan esta vía de transporte, hoy se encuentran con una avenida que no está en condiciones, que se ha hecho un mantenimiento, ¿cierto?, en estos últimos meses, con el tema de bacheo y demás, pero también ha habido un gran trabajo de espacios públicos, de espacios verdes en realidad, que ha trabajado todo lo que es el mantenimiento de los espacios al costado, pero hay mucha gente que sale a caminar, que sale a hacer deportes. Es una avenida que al fin y al cabo es la carta de presentación de la ciudad de Salto, ¿no? Sin duda. Por eso además de conformar el paquete que decía de transitabilidad, darle transitabilidad a la ciudad. Es cuidar el entorno también. Es cuidar el entorno, van a ver en esa avenida van a ver también estaciones como hay por ejemplo en Apolón, ¿no? Estaciones para práctica de deporte, ese tipo de cosas. Va a estar acompañado con eso, que le va a dar seguramente un entorno mucho más importante que el que tiene hoy. Recuerdo que hace algunos años atrás me comentaban que la avenida Rodó, que es otra de las prioritarias, tenía un gran problema que era la canalización del agua, que era tal vez el gran dolor de cabeza en materia de ingeniería para cómo solucionar eso, porque al fin y al cabo el agua es el peor enemigo de las calles, y si no corre, queda estancada, se termina rompiendo. ¿Eso está planificado? ¿Hay un trabajo profundo realizado de estudios justamente para ver de qué manera se soluciona el tema de la lluvia? Sin lugar a dudas. Ese es uno de los estudios que justamente se han realizado a los efectos, del punto de vista hidráulico, los efectos de solucionar eso que, como tú bien decías, ahí hay un problema, sobre todo por desniveles y demás, que está estudiado para poder canalizar esos fluviales que definitivamente hacen a la durabilidad del pavimento y demás. La avenida Rodó, próximamente vamos a lanzar un render que hay, que cómo va a quedar, que la verdad que si uno lo ve, y así va a quedar porque lo vamos a hacer, va a quedar muy linda, muy bien, y creo que acompasa también todo el entorno que va a tener con la conexión con Apolón y demás, con la Uribe. Es una zona que realmente va a tomar una jerarquización más importante. Ese 55% de calles de la ciudad que dijo el intendente que necesariamente había que hacerlas de nuevo, ¿va a ser 100% privado o la intendencia también va a trabajar con sus equipos? ¿O la intendencia solamente se va a dedicar al 45% restante que necesita un mantenimiento pero no tan profundo? Nosotros inclusive nos obliga el tiempo y también la capacidad operativa de lo que es la administración. Todas esas avenidas que nombramos van a ser hechas por privados. Las avenidas sí. El resto de las calles va a ser compartido, por lo que decía, un poco por el tiempo, porque realmente hay lugares donde nosotros podemos llegar con la administración, pero sabemos que tenemos que ir más allá de lo que podemos llegar, y por eso que muchas empresas privadas van a estar también trabajando en ese sentido. Que como siempre decimos también, eso hace un derrame de la economía sobre la ciudad, porque al haber obras, evidentemente que eso insume empleo, y por supuesto que las empresas privadas van a estar siempre en lo que son los pliegos, va a estar figurando permanentemente que tengan que contratar mano de obra de Salto, mano de obra local, o del interior del departamento según el lugar, ¿no? Sergio, ayer o antes de ayer, si no me equivoco, comenzó la empresa Salux a trabajar con el recambio de las luminarias. Correcto. ¿No? Se está aumentando la potencia de las luminarias y, si mal no recuerdo, el propio intendente había anunciado en su momento que se iba, al menos en gran parte de la ciudad, a cambiar el sistema que tenemos actual, que es tener esos focos de luz en el medio de la calle, que prácticamente hacen un haz bastante pequeño, que no iluminan las veredas, que no transmiten la seguridad necesaria. O sea, por ahí también hay una inversión muy grande, ¿no?, para poder transformar. No solamente una inversión importante, sino también un cambio realmente muy importante, notorio, en lo que tiene que ver, como tú decías, en la iluminación. Es el día y la noche, por así decirlo. Esos claros y oscuros que aparecen hoy por hoy
en las calles se van a ir terminando poco a poco. Como tú bien decías, el martes se arrancó con la empresa, teníamos que haber tal vez iniciado antes, pero un tema de la importación y demás de las luminarias es lo que atrasó, pero creo que estamos en tiempo para llegar a todos lados. Van a ver, creo que eran, si mal no recuerdo, algo de 1800 calles que vamos a estar pudiendo iluminar con LED, más importante del que hoy tenemos. ¿Qué pasa con el servicio de recolección? ¿Entendés que esta nueva iniciativa que han implementado de los volquetones va a brindar una solución, sobre todo a los basurales? En realidad, en otros departamentos el uso del boquetón, por ejemplo en Maldonado, está hecho para aquellos residuos voluminosos o algún tipo de podas de ramas. Nosotros claramente en este caso lo estamos implementando para erradicar esos basurales endémicos que hoy por hoy tenemos. Hasta hoy se habían colocado 15 de los volquetones, faltan, y vamos a ir a los 18 en primera instancia, pero después seguramente vamos a ampliar. Por el momento la evaluación que estamos haciendo es positiva. La gente, hay lugares que ya empezaron a disminuir, no están ocurriendo más esos basurales que se hacían todos los días, que a cada rato teníamos que estar yendo a juntar. Creo que va a contribuir, sí, sin duda. La evaluación la estamos haciendo, que eso empezó hace un mes más o menos, pero realmente vemos que los resultados ya son importantes. Ahora, ustedes entienden que las principales críticas vienen justamente por el tema de las calles, ¿no? La gente que dice, bueno, ¿cuándo van a tapar el pozo frente a mi casa? O el que tengo justamente el trabajo hacia donde circulo habitualmente. Sin embargo, hay algunas obras que se están ejecutando, como por ejemplo, en algunos barrios de la ciudad que se están haciendo calles de nuevo y es la propia intendencia que está trabajando. Sí, eso es parte de lo que te decía de la planificación inicial que hicimos, cuando hicimos el relevamiento de toda la ciudad. Eso lo vamos a continuar, por supuesto, haciendo por la administración y a su vez mejorando, por experiencia, mejorando un poco el tipo de material que vamos utilizando para que tenga una durabilidad también más importante. Y lo otro que tengo para decir, que en realidad es un reclamo también, que además de las calles, que es el más importante sin lugar a dudas, es que vamos a estar empezando con el plan veredas, sobre todo vamos a arrancar desde el microcentro hacia afuera, dando una solución que creemos es no solamente nos exige porque es la prioridad que tenemos como ABC, sino que también es una solución porque va a modernizar muchas de las veredas que tenemos hoy. Y a su vez, lo que ya voy a ir adelantando es que vamos a intentar de que microempresitas o empresas puedan estar haciendo esa tarea. Lo hemos estado conversando ahí con el director general de Hacienda, con Nicolás, que sería una buena opción también para cubrir dos temas, un tema de empleo y que además estemos llevando adelante una reparación de las veredas que sin dudas es. Que sería reparación de las baldosas, de aquellas zonas que tienen ramas, por ejemplo, que los árboles han generado algunos problemas, las raíces, ¿no? En el caso de los árboles, la Intendencia se va a hacer cargo de la rotura de veredas por árboles, se va a hacer cargo, y en el caso que los vecinos no lo puedan hacer, porque recordemos que la responsabilidad es del propietario. Pero bueno, en caso de que el vecino no lo pueda hacer, la Intendencia lo va a hacer y después va a conveniar un pago hasta en cuotas para que esto no sea tan oneroso ni pesado para el vecino, pero que definitivamente podamos decir que estamos con el microcentro y con el resto de Salto con las veredas en condiciones. Bien, y lo último, porque estamos sin tiempo, hay una cantidad de consultas para hacer, pero el otro día me llegó un comentario y no tenía la confirmación. Aquel proyecto que se había anunciado al final de la pasada administración respecto a la piscina acá en calle Paraguay, en Avenida Paraguay. Sí. ¿Ese proyecto se mantiene o quedó sin efecto? No, nosotros justamente viendo un tema de prioridades lo sustituimos. Es decir, había otro proyecto que también había ganado, digamos, en la OPP, que es la reparación de lo que es la otra parte de la Costanera Norte, el pavimento, y que incluía también el espacio público del paseo costero, digamos. Lo vamos a sustituir, o mejor dicho, ya fue sustituido por eso,
Estamos también, habíamos hablado un poquito con Salto Grande sobre el tema del enrocado de abajo, que eso es otra cosa, pero ya nos transmitieron que habían decidido hacerlo sobre la zona de San Antonio. En la desembocadura de San Antonio lo dijo el presidente de CTM, decía el otro día acá. Pero nosotros de cualquier manera vamos a estar yendo por eso, porque entendemos que continuar desde lo que es hoy hasta Polón, que se llegó con el proyecto, lo queremos continuar hasta Las Cavas, que bueno, todo lo que es pavimento, el paseo costero, igual que está hecho, digamos, más al norte, vamos a continuar con eso. Que ahí también va a requerir una inversión importante, me imagino. No sé de cuánto dinero era el que estaba disponible para la piscina, $1 millón, ¿era? Es $1 millón que pone la OPP, pero la otra parte la tiene que poner la Intendencia. Y ahí, bueno, vamos a estar haciendo, nosotros pensábamos en primera instancia $1 millón de la OPP, uno la Intendencia y capaz que... Otro CTM. Pero bueno, ahora como eso está dispuesto para otro lado, que después van a seguir por ahí, pero nosotros queremos en esta administración ya terminar con ese paseo costero y terminar hasta Las Cavas, que es imprescindible, porque realmente es una lástima que no tengamos esa continuidad de la costa. Ya estamos interviniendo en muchas cosas, en muchos lugares también de la Costanera Sur, que tenemos algunos otros proyectos que seguramente lo vamos a llevar adelante. Bueno, y no faltará oportunidad para seguir hablando. Sergio, muchas gracias como siempre por haber dedicado estos minutos para venir hasta aquí. No, es un placer, un gusto y muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer la última pausa de esta noche y en unos instantes estamos de vuelta. Prepárate para descubrir una nueva forma de comprar en Quaraí y Barra do Quaraí. Targ Duty Free, el más nuevo free shop de la región. El espacio más completo en indumentaria, alimentación, bebidas, electrónicos, perfumería y mucho más. Para que aproveches con calidad, sofisticación y condiciones especiales de pago. Todo lo que buscas en un solo lugar, con la experiencia y la atención que vos te mereces. Targ Duty Free en Quaraí y Barra do Quaraí. Te esperamos. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. Cado, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Cuando hay escudo, disfrutamos tanto que cuando alguien en la previa pregunta: Ya cabro, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Porque cuando hay escudo, la previa no existe. Disfrutamos tan intensamente que la previa es el carrete. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecho con carácter. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2026. Transmisión automática, 4x4, doble pantalla integrada digital, alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal, cargador inalámbrico, tecnología OnStar, tapizado en cuero, cámara de reversa, llantas, barra antivuelco y lona marítima. Garantía 5 años o 150.000 kilómetros. Entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Valle 2210. Chevrolet Salto.
Bueno, ya estamos de regreso en este último bloque. Recién hablábamos con el director general de ABC, el mayor retirado Sergio Acuña, al respecto de obras, de proyecciones, de trabajos que tiene prevista la Intendencia de Salto. Y ahora le damos la bienvenida al profesor Regino López, edil Frente Amplista, que, bueno, vamos a hablar con él de algunos temas importantes, pero ya me terminó dando pie, Sergio, para hacerte una consulta, Regino, al respecto de esta confirmación que nos dio, y buenas noches, con la piscina, ¿no? Esta piscina departamental, una piscina pública que estaba prevista y contemplada, que había sido anunciada incluso hacia el final del pasado periodo, en el cual además tú estabas trabajando, se toma la determinación de modificar el proyecto e invertir en realidad ese dinero en la Costanera Norte. ¿Qué sensación te genera? ¿Qué opinión te merece esta decisión tomada? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad representa prioridades, ¿no? Para nosotros era una prioridad que la piscina saliera porque lo veíamos de una visión social, de accesibilidad, de posibilidad de los vecinos de acceder a la propuesta que presentábamos. Hoy la propuesta del gobierno es de invertir en otro lado, muestra, insisto, lo que prioriza para nosotros. La visión de cuando planteábamos como gobierno departamental la ejecución de la piscina era con esa postura más social. Hoy hay una visión de inversión en Costanera Norte, creo que fue que lo planteó, sí. Que capaz hace más a la infraestructura, que tienen otra visión, que bueno, habrá que ver también cuáles son los objetivos. Yo escuché a lo último de lo que planteaba, pero bueno, me queda duda, me queda como ese pensar de que se podría haber continuado la propuesta y que podría haber dado un resultado positivo para toda la población. No quiere decir que la inversión en Costanera Norte no lo sea, pero para nosotros la prioridad era lo de la piscina. Ese fin social, sobre todo. Por supuesto. Regino, han estado trabajando y preocupados desde la fuerza política Frente Amplio por varias cosas, ¿no? Por un lado, por la propia Junta Departamental, las observaciones del Tribunal de Cuentas, bueno, las declaraciones incluso del propio presidente Molina, y por otro lado, sobre algunas noticias que se han conocido del gobierno departamental, del Ejecutivo, respecto a las contrataciones y a la cantidad de personas que están comenzando, o que ya comenzaron en realidad a prestar funciones en el Ejecutivo departamental, en la propia Intendencia. ¿Cómo están trabajando en este sentido desde el Frente Amplio, desde el Legislativo departamental, desde la bancada, justamente por el rol de oposición y de contralor que tienen, ¿no? Bueno, nosotros lo primero es que hay una ley sobre el ingreso de las designaciones directas a las intendencias que se aprobó, que es una ley que además que para llegar a aprobarse se modificó la propuesta base porque había cuestionamientos de parte de algunos legisladores, inclusive de intendentes. Se llegó a la negociación, se aprobó la ley. Llama la atención hoy de que se salga un número tan alto de designaciones directas como se planteaba, que nos parece que es alejado de lo que prevé el porcentaje de la ley. Ahora, también llama más la atención todavía que se hable de fundaciones, como se dijo en algún momento, como alguien expresó, creo que fue el presidente de la Junta que habló de fundaciones. Eso llama la atención de que se busque por ese lado una estrategia que lo que termina siendo es de incorporar más gente a la Intendencia, pero también la precariedad laboral, ¿no? Yo no voy a desconocer que en el gobierno del Frente Amplio se utilizó o se recurrió a la figura del monotributo. Eso es algo que no lo podemos desconocer. Era un monotributo social. Ahora, llama la atención que además cuando en campaña electoral se planteó otra estrategia de parte del gobierno actual, hoy se recurra o al monotributo o a la fundación, y que además eso precariza el trabajo porque el trabajador departamental de la Intendencia tiene una serie de derechos garantizados que lo fue logrando a través de la lucha sindical, a través de los convenios colectivos, que muchas veces al ingresar por una tercerización, como puede ser una fundación, no tiene garantizadas algunos de esos logros que tienen los trabajadores, ¿no? No quiere decir esto que no tenga derechos, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la figura a través de la que entra, en realidad por la contratación que se da, no contempla los derechos que tienen los propios trabajadores dentro de la plantilla de presupuestados o contratados de la Intendencia. Entonces, bueno, llama la atención y por eso es que nosotros decimos, bueno, esto es algo que en realidad merece que se aclare, merece que se transparente y que se diga cuál es la estrategia de trabajo. Igual, el trabajo con las fundaciones a nosotros no nos asombra porque en realidad el periodo de gobierno nacional de
de la coalición, de hecho, que gobernó, en realidad también recurrieron a una fundación que tenía un conjunto de beneficios, ¿no? Que es la Fundación Aganar, que en algún momento también estuvo en la palestra pública. Entonces, se ve que la estrategia es la de recurrir a ese tipo de instituciones. Pero, insisto, para nosotros en algún momento hay que transparentar esto, y si se va a trabajar con fundaciones, bueno, que quede claro y que además que lo que dijeron en campaña se pueda sostener a lo largo del periodo de gobierno. Acá lo conversamos incluso con Gustavo Chirif hace un par de semanas atrás, y él decía que cuando se conoce el presupuesto, cuando además se vota en la forma previa esa línea de crédito de hasta 60 millones de dólares para la propia Intendencia de Salto, se aumenta el salario para los directores y para los coordinadores, se contrata más gente y sin embargo se privatiza gran parte del sector. Exactamente. Y un poco por ahí él hablaba de las contradicciones, ¿no? De que si hay menos trabajo y menos responsabilidades, ¿por qué aumentarse el salario? Exactamente. Cuando nosotros mirábamos en el presupuesto departamental que los salarios van del 80% al 45% del sueldo del intendente, que es la referencia, y que además se llega a 42 o 43 cargos de confianza, hay un incremento muy grande del dinero del presupuesto para el pago de salarios. Eso llama mucho la atención. Después, por otro lado, también llama la atención, y que lo dijimos en su momento, lo dijimos en la comisión, cuando trabajamos en la integrada, llamaba también la atención la posibilidad que se brindaba al Ejecutivo de poder trabajar con empresas privadas, ¿no? Entonces, eso también lo que termina siendo es una tercerización de servicios, donde ¿quién se ve afectado? Se ve afectado el trabajador municipal, pero también se ve afectada la población, y también se ve afectado quien entra a través de esa tercerización, porque no entra con los mismos derechos, porque en realidad entran bajo otra figura jurídica, bajo otra modalidad, que termina también afectando esos derechos. Entonces, nosotros lo decíamos en la Comisión de Legislación y Hacienda integrada cuando discutió el presupuesto, que no compartíamos para nada esa forma de trabajo, y que menos compartíamos todavía el aumento de la cantidad de cargos de confianza. Todavía hicimos un ejercicio que decíamos que si nosotros mirábamos los directores que había tenido el gobierno departamental anterior del Frente Amplio, sumado al secretario general, más si le sumábamos los coordinadores que no eran cargos de confianza, eran designación directa con un sueldo topeado en el grado 11 del escalafón de municipales, ese número era menor que el número de cargos de confianza política que plantea hoy el presupuesto departamental. Y si todavía lo pasábamos a número, ese número tenía una distancia enorme de la cantidad de dinero que se invierte hoy solamente para el pago de designaciones políticas, ¿no? De cargos de confianza política, que así se les llama porque son los cargos que están fijados en el presupuesto departamental para cumplir una responsabilidad. Lo que se nos respondió a nosotros cuando consultamos eso fue que era la cantidad de cargos que necesitaban para ejecutar el programa que tenían. Eso se nos respondió cuando fueron del Ejecutivo. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, pero bueno, si era la opción que tenían, si entendían que había que gastar más en salario, es responsabilidad de quien toma esa decisión. Pero tiene que quedar claro que hubo un aumento muy grande, se pasa de 10 o 11 cargos de confianza que tenía el presupuesto anterior a más de 40 en este presupuesto, con salarios que van del 80% al 45% del sueldo del intendente, que es el de referencia, ¿no? Ahora, como oposición, ¿han evaluado en algún momento en este periodo hacer un llamado a sala al intendente, alguna otra autoridad, para pedir explicaciones y conocer en detalle justamente estos puntos que más preocupan hoy? Nosotros lo hicimos cuando se votó el presupuesto, ¿sí? En la comisión, se planteó después en el debate. Hoy día lo que estamos viendo y lo que estamos atentos es saber cómo se va a continuar. Hemos escuchado una serie de anuncios, bueno, hay que esperar que esos anuncios se concreten y desde la concreción de esos anuncios ver cómo se sigue trabajando. Nosotros como bancada una cosa que tenemos siempre es prestar atención, y cada acción que vamos a realizar es ver cuánto de eso realmente nos va a dejar a nosotros posibilidad o margen de hablar con la población, de trasladarle a la población cuál es la postura que tenemos. Nosotros no vamos a hacer oposición por oposición, lo hemos dicho más de una vez, y lo vamos a hacer desde un punto de vista maduro que implique pararnos, plantear cuáles son las diferencias, pero que no cierre puerta ninguna
a nadie para poder ver qué es lo mejor para el departamento. Eso lo dijimos, lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. El que yo piense distinto no quiere decir que no pueda sentarme, por supuesto, no pueda sentarme a ver, no puedan sentarse a plantearme una alternativa o no pueda buscar una salida. Lo que no compartimos es que se hagan negociaciones individuales como se hizo con el caso del fideicomiso. Allí no hubo una negociación con el Frente Amplio, pudo haber negociaciones con individualidades que estaban en la bancada. Correrá por cuenta de quién negoció y de quién aceptó negociar. Y creo que ya no viene al caso seguir hablando de eso, porque ya lo que hay que ver ahora es que Salto quedó endeudado por 20 años y en todo caso las obras que anunciaron que se iban a hacer con ese dinero, bueno, que se ejecuten. Pero nosotros lo que apostamos, lo que planteamos y lo que buscamos es que si hay algo para negociar y algo para plantear, sea con la fuerza política o con la bancada del Frente Amplio, que es la que salió electa, o la fuerza política que es la que dirige hoy el Frente Amplio a nivel departamental. ¿Y hoy entendés que ese diálogo no se está dando? Yo creo que no se está dando. Creo que hay posibilidades de generar diálogo y creo que no se está dando. Creo que no depende tampoco de quienes estamos en la oposición, sino que depende de quien hoy está en el Ejecutivo. Me parece que un espacio de negociación, de intercambio y de posibilidades de llegar, no sé si acuerdos, pero aunque sea mostrar otras señales, es la discusión que se está planteando sobre los espacios públicos libres de humo y de bebida alcohólica. Me parece que ese es un tema que tenemos que resolverlo entre todos, que no puede quedar a la decisión de que personalmente me opongo a ello o de que personalmente estoy de acuerdo. No, tiene que ser una decisión. Si es una decisión del Ejecutivo generar espacios libres de humo, bueno, tendrá que hablar también con la bancada del Frente Amplio para ver cómo se puede negociar y cómo se puede avanzar. Yo lo puedo decir, yo no comparto, así como está planteado. No quiere decir que no nos podamos sentar a conversar. ¿Y cuál es el motivo por el cual no lo compartís? No lo comparto porque no me parece que sea, así como está planteado el decreto, ¿no? Que plantea 3 o 4, plantea la Plaza Artigas, Plaza 33, Flores y Roosevelt. Bueno, saco lo que puede ser, entre comillas, problema de esos lugares y ¿dónde van? Terminan yendo al barrio. Y en el barrio ya tengo los problemas que tengo en el barrio y le sumo un problema más. Y si los saco de la plaza del barrio, ¿dónde van a ir? Entonces, creo que también hay que pensarlo así, no es sacarlo del centro y que termine en la periferia, es cómo atiendo de otra forma este problema. Y para mí, el atenderlo de otra forma implica negociar con la bancada del Frente Amplio, porque tiene que ser partícipe de la decisión que se quiera tomar en esto, que no es una decisión que afecte a unos y resuelva a otros la realidad, sino que creo que afecta a todos o soluciona a todos. Hay que hablar también con salud, hay que hablar con la enseñanza, hay que hablar con otros actores que tienen y pueden aportar para atender de forma más integral. Quiero pensar que el problema no sea la imagen que brindan los que están sentados tomando, fumando. Quiero pensar que la preocupación de fondo es la salud de quienes están o consumiendo sustancias o bebiendo bebidas alcohólicas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, como pienso y como quiero pensar que la situación de fondo es esa, creo que lo que hay que hacer es negociar y buscar otras salidas. Bien, ¿y eso todavía está en comisión? Eso está en comisión. También debo reconocer que tengo una situación laboral que me ha impedido muchas veces ir a la comisión a dar el debate como quisiera. No me impide que dé públicamente la opinión y que pueda sostener lo que estoy pensando y que lo pienso aparte desde la propia profesión. Yo creo que el prohibir no soluciona. No creo, nunca creí que el prohibir solucione. Creo que el negociar sí soluciona. Ahora, ¿cuánto queremos negociar y hacia dónde queremos negociar? Creo que eso también es algo que tiene que estar en los espacios de intercambio que se puedan generar. Te hago la última porque ya estamos sin tiempo, pero hace un par de días atrás Ignacio Munjo, economista, vino, presentó un informe de Ceres, un informe muy detallado del departamento de Salto, tomando como referencia los últimos 10 años, y más allá de que hubo un tirón de oreja para el propio gobierno departamental, dijo en ese informe, Salto necesita invertir en infraestructura. Y un poco vamos al principio de esta nota, donde hablábamos de esa decisión del gobierno de sacar el dinero previsto para la piscina y llevarlo para la Costanera Norte. ¿Ustedes coinciden en ese sentido que Salto tiene una carencia de infraestructura importante hoy y que hay que darle ese voto de confianza en cómo se va a invertir y dónde se va a invertir el dinero en el próximo quinquenio? El ejemplo de la necesidad de infraestructura creo que ha sido la central hortícola, con el resultado que ha dado, que ha habido un compromiso que ha sido política de Estado a esta altura, ¿no? Si uno lo mira así.
Y hay una carencia de infraestructura y creo que hay que trabajarla a nivel regional. Yo lo decía, lo dije en campaña electoral, lo sigo diciendo y creo que lo voy a seguir sosteniendo. Para mí no hay que mirar a Salto como una isla en la inversión de infraestructura o desarrollo, hay que pensarlo en la región. El otro día intercambiaba con otros compañeros de bancada y les decía, creo que llegó el momento que presentemos una propuesta de generación de una agenda del litoral, de un espacio de intercambio entre los gobiernos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, que permitan ver cuáles son las carencias que tenemos, pero también cuáles son las potencialidades que tenemos para ese desarrollo. Nosotros tenemos la provincia de Entre Ríos, tenemos Río Grande del Sur, o sea, tenemos que pensar en esa regionalización donde un salteño pasa a Concordia, no sé, 2 veces en el día, o un sanducero también pasa a Colón, o al revés, o uno va hasta la Barra del Cuaraí y viene. Bueno, ¿cómo hacemos para integrar todo eso y que eso permita el desarrollo de estructura? O sea, y de infraestructura, que son 2 cosas que es necesario, ¿no? Necesito la estructura y la infraestructura. Bueno, tengo que desarrollarla personalmente, creo, a nivel regional. Y eso hay que hacerlo a través de un espacio de intercambio entre los gobiernos departamentales, que implican los ejecutivos y las juntas, y que puede ser mucho más amplio porque podemos agregar instituciones nacionales y hasta organizaciones de trabajadores pensando en ese proyecto de desarrollo de la región, porque si no, mirando Salto como Salto, creo que la distancia que nos separa del puerto, el kilometraje, la situación de la infraestructura vial, todo eso no nos va a permitir lograr los objetivos que nos podemos plantear. Ahora, si lo pienso a nivel regional, creo que tenemos para complementarnos mucho y que eso sí puede permitir una gran salida a la región. Regino, muchas gracias como siempre por la visita. Bueno, muchas gracias a ti por el espacio. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta dentro de 7 días, como siempre agradeciéndoles la preferencia y agradeciendo a todo el equipo Invencible que pediste semana tras semana. Recuerden que estamos en el mes del Polar, segunda unidad al 40% de descuento, ideal para hacer un regalo al abuelo o la abuela, aprovechando que mañana se está conmemorando y celebrando justamente el Día de los Abuelos como fecha comercial, y ni que hablar a nivel histórico, recordar un nuevo aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo jueves. Buena semana.